Somos el equipo guerrero. La investigación epidemiológica tiene dos grandes objetivos. Una, describir la distribución y frecuencia de las condiciones de salud en la población. Dos, contribuir cómo influyen los factores ambientales, biológicos y sociales. Por eso la epidemiología, a diferencia de otras ciencias, no tiene un campo delimitado. La investigación epidemiológica involucra la recolección y análisis de datos empíricos en la población y puede generarse por medio de la experimentación, participación activa de los individuos en el estudio, de la observación directa o indirecta. A través de los años, se ha propuesto diferentes esquemas para agrupar y caracterizar los distintos diseños o estrategias de muestreos utilizadas. Y se ha realizado una clasificación multidimensional de acuerdo con A, el tipo de asignación del factor de estudio, considerando como la exposición; B, el número de mediciones que se realiza en cada sujeto de estudio para verificar cambios en la ocurrencia, tanto de la exposición como del evento que se considera su efecto. Los criterios que determinan la selección de la población a estudiar. D, la relación temporal entre el inicio del estudio y la medición del efecto. Y E, la unidad de análisis en que se miden las variables de interés. Asignación de las variables de interés o factor de estudio. Se dice que llamamos exposición, y este es el criterio más importante de la clasificación de los estudios epidemiológicos, y se dividen en tres grupos: experimentales, pseudoexperimentales y no experimentales u observacionales. Los experimentales, cuando el investigador controla la exposición utilizando la aleatorización como método de asignación de los sujetos a cada grupo. A cada grupo estudiado. Las pseudoexperimentales o de intervención no aleatorizado, cuando el investigador controla la exposición, pero no usa la aleatorización en la asignación de los sujetos. Y los no experimentados o observacionales, cuando la exposición ocurre sin que haya interacción del investigador. Este diseño es especialmente eficiente para estudiar exposiciones ocupacionales que se presentan en poblaciones muy reducidas en algunos trabajadores. Tiene las ventajas y tiene desventajas. Las desventajas son que son muy costosos, son muy costosos, son muy raros, se dan en eventos raros, y son difíciles de realizar. Igual el tiempo de seguimiento es muy alargado. Y las ventajas son que son los más cercanos a un estudio experimental. La relación causa-efecto es verificable. Pueden estudiarse varios eventos simultáneamente y son eficientes para evaluar la exposición poco frecuente. Bueno, otro estudio epidemiológico es el de casos y controles. En este estudio es observacional y analítico, en el cual hace la comparación entre grupos de individuos en el evento de interés y otro que no la tiene. Siendo esta la principal característica de este estudio, que es la comparación. A diferencia de del estudio de cohorte, en este estudio se busca igualar su proporción en cuanto a sujetos con o sin el evento de estudio. Y esto permite identificar fácilmente los sujetos de la población o los casos. A eso también se le llama estudio de retrospectivo. Y el objetivo principal del estudio de casos y controles, pues es de proveer una estimación válida y razonablemente precisa. La fuerza de asociación de una relación hipotética causa-efecto.
El otro estudio epidemiológico, pues, es el estudio transversal. Los estudios transversales se caracterizan por que los sujetos de estudio se evalúen en una sola ocasión. Solo se hace una medición en cada sujeto. Los tipos de mediciones en el estudio transversal son los de frecuencia, los de asociación y potencial impacto. Otro estudio ecológico o de conglomerados. Los estudios ecológicos o de conglomerados permiten estudiar grandes grupos poblacionales en poco tiempo y con costo relativamente bajo, ya que en general se utilizan estadísticas vitales existentemente recolectadas con fines de vigilancia epidemiológica y económica. Principales medidas. Todo proceso de investigación inicia con la identificación de un problema científico y del planteamiento de una hipótesis que al ponerse a prueba responda tentativamente para contrastar la hipótesis. Se requiere descomponer en conjunto suficientemente pequeñas de variables. Si los procedimientos empíricos no refutan la hipótesis planteada, esa se acepta como probablemente verdadera. Concepto de medición. La medición consiste en asignar un número calificado a una propiedad específica de un individuo, una población o un proceso. Por ejemplo, uno mide el desarrollo de un niño o su estado nutricional. Si no tiene información sobre su estatus o su peso, la fase de operación radica en comparar el atributo médico contra una escala considerada estándar con el fin de evaluar su cambio en el tiempo y el espacio. Conceptos de variables. La fusión de variables consiste en proporcionar información asequible para descomponer la hipótesis planteada en sus elementos más simples. El uso de variables permite la elaboración de modelos descriptivos, explicativos y productivos sobre la dinámica de la salud poblacional. Las principales escalas. Las escalas se clasifican en cualitativas, nominal y ordinal, y cuantitativa de intervalo y de razón. Un requisito indispensable en todas las escalas es que las categorías se deben de ser exhaustivas y mutuamente excluyentes. La escala nominal, la medición de carácter nominal consiste simplemente en clasificar las observaciones en categorías diferentes con base a la presencia o ausencia de cierta cualidad. Como ejemplo de este tipo de medición, en la investigación epidemiológica se pueden mencionar el género, si es femenino o masculino, el estado civil, si es soltero o divorciado. La escala ordinal, en contraste con la escala nominal, en este tipo de medición, las observaciones se clasifican y ordenan por categoría según el grado en que los objetos o eventos poseen una determinada característica. La escala de intervalo. La escala de intervalo, este tipo de cuantitativo, además de ordenar las observaciones por categorías del atributo, mide la magnitud de las distancias relativas entre la categoría. Sin embargo, no proporcionan información sobre la magnitud absoluta en el atributo medido. La escala de razón tiene la cualidad de que el 0 se indica la ausencia del atributo y por lo tanto la razón entre el número de las escalas es igual a la relación real existente entre las características de los objetos medidos. Los cálculos de proporciones, tasas y razones. Un método frecuentemente utilizado en los estudios epidemiológicos para la contrastación de la hipótesis es el método probabilístico. Este método postula que las relaciones causales hipotetizadas entre las variables se pueden evaluar en términos probabilísticos. Las proporciones. Las proporciones son medidas que expresan la frecuencia con la que ocurre el evento en relación con la población total. Las tasas. Las tasas se expresan la dinámica de un suceso de una población a lo largo del tiempo. El cálculo de tasas se realiza dividiendo el total de eventos ocurridos en un periodo dado.
en una población entre el tipo de persona total, es decir, la suma de los periodos individuales libres de la enfermedad en los sujetos que estuvieron en riesgo de presentar el evento. La tasa se expresa multiplicando los resultados obtenidos por una potencia de 0 con el fin de permitir rápidamente la comparación con otras. La tasa, el número de eventos ocurridos en una población en un periodo entre la sumatoria de los periodos durante las cuales los sujetos de la población libres del evento estuvieron expuestas al riesgo de presentar en el mismo periodo por la potencia de 10. Las razones pueden definirse con las magnitudes que expresan la relación asimétrica existentes entre dos eventos en una misma población o en un solo evento o en dos poblaciones. Las medidas de frecuencia. El paso inicial en gran parte de la investigación epidemiológica es medir la frecuencia de los eventos de salud con el fin de hacer comparaciones entre las distintas poblaciones o en la misma población a través del tiempo. Las medidas de mortalidad. La mortalidad general es un volumen de muerte ocurridas por todas las causas de enfermedad en todos los grupos de edad y para ambos sexos. La mortalidad general, que comúnmente se expresa en forma de tasa, puede ser cruda o ajustada de acuerdo con el tratamiento estadístico que reciba. Continuando hablando de las principales causas, como ya lo comentaba Francis, las medidas de mortalidad, esta medida se clasifica en dos maneras, como es la general y la específica. La general es el volumen de muertes ocurridas por todas las causas de la enfermedad en todos los grupos de edad y para ambos sexos. La tasa cruda de mortalidad se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula, que es el número de muertes en un periodo dado entre la población total promedio en el mismo periodo. Y esto es multiplicado por un denominador que es un denominador constante. La mortalidad por edad o causas específicas. Esta es cuando existen razones para suponer distintos subgrupos de la población. Esta se divide para su estudio. Y la tasa de mortalidad específica se calcula de la siguiente forma, que es el total de muertes de un grupo de edad y sexo específicos de la población durante un periodo dado, entre la población total estimada del mismo grupo de edad y sexo en el mismo periodo, en el mismo tiempo. Y esto se va a multiplicar por un denominador constante, que ya sería por 100, por 10,000, 100,000, dependiendo del estudio que se esté dando. La tasa de letalidad se define como la proporción de casos de una enfermedad que resultan mortales respecto del total de casos y se calcula el número de muertes por una enfermedad en un periodo entre el número de casos diagnosticados de la misma enfermedad en el mismo periodo por 100. Las medidas de morbilidad, en estas medidas la enfermedad puede medirse en términos de prevalencia o incidencia. La prevalencia es una proporción que indica la frecuencia de un evento. Esto puede decirse en general como la proporción de la población que padece la enfermedad en estudio en un momento dado y se denomina únicamente como prevalencia, como P, y se calcula el número total de casos existentes en el momento entre el total de la población estudiada en el momento por 10N. Y la incidencia en los estudios epidemiológicos, el propósito de la investigación causal o la evaluación de las medidas preventivas, el interés está dirigido a la medición del flujo que se establece entre la salud y la enfermedad, es decir, de la aparición de nuevos casos. Y la fórmula general para el cálculo de esta tasa de incidencia es número de casos nuevos divididos
entre la suma de todos los periodos en riesgo durante el periodo definido en el estudio tiempo-persona. También se habla de la incidencia acumulada, que se define como la probabilidad de desarrollar un evento y se calcula como el número de personas que contrae la enfermedad en un periodo determinado entre el número de personas libres de la enfermedad en la población expuesta al riesgo en el inicio del estudio. Gracias.